Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en este día de hoy vamos a ir con tu lectura general, que vamos a ir directos al grano a ver qué mensaje tienen que darte en este día de hoy, signo de Cáncer. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, unos augurios. Vamos a empezar con el Lenormand, a ver qué tiene que decirte. Y empezamos, ahora te explico, vale, ahora te explico, signo de Cáncer. Es verdad que también hay que decirlo todo, ¿no? En la carta, en el horóscopo diario, sí que te había quedado una situación un poquito así a tu alrededor en este día de hoy. A lo mejor iba a haber alguna decepción o algo similar. No, la verdad, yo creo que sí que te había quedado una mejoría de tu día, pero claro, esto no es de repente que me levanto y ya está, porque tu cuerpo todavía se está guardando cierta emoción de estos días, así, esos días que tuvimos con el eclipse y tal. La carta de fallecimiento, claramente aquí no estamos hablando de una energía muy bonita emocionalmente hablando, porque a lo mejor te estás acordando de algo, te estás acordando de alguien que ya no está en tu vida, que podría ser cierto bajón puntual, ¿vale? Cierto bajón emocional pero puntual en este día de hoy. Esto, como te digo, como si es que te estás acordando, no hace falta que sea de una persona, quizá de una situación que ya no está. A lo mejor la típica situación de estar viendo, pues a lo mejor mirando tus así fotos y vídeos de hace tiempo atrás y dices, ay, fíjate qué pelo tenía, fíjate qué barba tenía, no lo sé, algo similar, ¿ok? No hace falta que sea algo muy grave, pero que sí que tenemos... Pero es algo ya pasado, ¿vale? Es algo que ya está, ya se ha ido. Esta carta no nos está hablando de ansiedad, sino estamos hablando de planear, de organizar, de reflexión, porque tenemos aquí luz. Pero este hombre no está mirando hacia la luz porque cree que, bueno, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, porque cree que esa claridad que está buscando está en sí, no está viendo que a lo mejor a su alrededor hay cierta señal. Por lo tanto, este día de hoy te está aconsejando que estés muy atento a esos detalles que hay a tu alrededor, porque esta luz que podría ser de una persona que hay a tu alrededor, una persona que te quiere conocer, una persona que te quiere asesorar, una persona que, bueno, a lo mejor te está escribiendo un WhatsApp y tú dices, bueno, voy a hablar con él o con ella a ver qué dice. Y eso pues te resulta que te está aportando cierta claridad a tu situación que tú ahora mismo no estás viendo. Vuelvo a decir, no es una carta de ansiedades ni del RQR, es una carta de reflexionar, ¿vale? Sigamos, la carta de horizontes lejanos es una carta que está hablando claramente de tierras lejanas, que estás hablando en este día de hoy, quizá con gente que está viviendo en una tierra lejana. O simplemente estás buscando cierto conocimiento, ¿vale? Que estás buscando, pues yo que sé, cómo se hace una comida china, cómo se hace cierta cosa, un curso que estás haciendo online, pero que también a lo mejor tú eres el que quiere organizar una escapada, organizar pues un viaje, te apetece pues irte, ¿no? Es una carta que nos está hablando, signo de Cáncer, en este día de hoy, que no te limites, en este día de hoy no te limites a decir esto va a ser y esto no va a ser, porque te está diciendo, acuérdate de que todo puede ser, todo, absolutamente todo. Yo estoy viendo cómo algunos de vosotros queréis hacer de una situación que sea en tu vida, vamos a decir, fija, ya sea buscarme una mejoría de salud como algo fijo, que digamos, ok, ya sea pues signo de Cáncer, como por ejemplo esta situación que yo estoy viviendo que no me gusta y que estoy viendo que se está alargando mucho, va a ser así siempre, ¿vale? Es la típica reflexión esta, pero que no, que la situación, te digo yo, que va a mejorar y muchísimo, porque aquí estás recibiendo una buena noticia, vas a estar recibiendo una buena noticia. Vamos a ver qué más nos dicen tus cartas en este día de hoy, signo de Cáncer. Y te vuelvo a decir, es general, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo aquí mi número y que te lo dejo también en la caja de descripción. Vamos allá, Cáncer. Empezamos por el 4 de bastos, el arcano de Acuario.
y la reina de copas. Vamos allá. Empezamos por la carta del 4 de bastos, que está hablando de alguna reunión o cierta celebración, ¿vale? El quedar con un amigo para ir a tomar algo, el quedar con una amiga con el fin de ir a tomar algo, pero en este día de hoy yo veo como que estás retomando cosas que habías dejado aparcadas, ¿vale? Y a lo mejor que hace muchos días tu rutina diaria, vamos a decir, es que te levantas por la mañana y recoges tu habitación, pero en estos últimos días quizá no has llegado a llevar esa rutina a cabo porque tenías cosas que hacer, ibas muy ajetreado, que no dormías bien. Ahora estoy viendo que retomas algo y realmente como que sí que te aporta ese equilibrio y eso de decir, bien, la situación está bien, o cierta cosa como que ya me siento yo. Es una carta buena, como te digo. Está hablando del quedar con una persona, con el fin de hablar de cierta cosa que tiene valor, pero que va a ser algo agradable y algo bastante armonioso. Ahora, la carta de Acuario, ¿vale? El arcano de Acuario habla de lo que es la casa 11. Es un día que tiene que ver con los amigos, conocidos, tu comunidad, que puede que te esté llegando una amistad nueva, que puede que te esté llegando alguien nuevo a tu vida, y esto te va a servir de mucho. No es un amigo sencillamente que está haciendo bulto. A lo mejor sencillamente pues me sirve porque, no sé, es una buena amistad. Hay gente que aporta y hay gente que quita, ¿vale? Y esta amistad sí que te va a aportar algo, porque lo que es la casa 11 hablamos de esa comunidad que me aporta cierto conocimiento o lo que sea, ¿ok? Es como, por ejemplo, un grupo, un tipo de blog, ¿vale? Que te metes con alguna duda y ahí pues la aclaras. En este día de hoy también te veo como, para algunos, muy por las redes así sociales, o estás haciendo alguna, que vas a pedir algo, a lo mejor. La reina de copas, pues fíjate, la energía de mucha amabilidad, una energía dulce, una energía en este día de hoy, signo de Cáncer, sí que te veo muy dulce, muy cariñoso, que puede venir alguien a explicarte un poquito su vida. Estás atendiendo a lo mejor el asunto de una persona, ya sea pues algo a nivel así personal, laboral, te está hablando. Es la típica energía del confidente o la confidente, seas hombre o mujer, esta energía yin, aunque si eres hombre, tu energía yin de escuchar, no estás llevando la acción a cabo en esta situación porque es algo de ellos. Yo veo que va a haber mucha energía armoniosa a tu alrededor, signo de Cáncer, así que ojalá que os esté aplicando a todos, pero claro, lo que hemos visto al principio puede que sean los restos emocionales que digamos de estos días atrás. Vamos allá. La carta de paje de aires, estamos hablando de curiosidad, de querer saber, de querer averiguar de una situación, de algo. Es una energía bastante buena que no está hablando de, vamos a decir, de nada raro, porque a lo mejor es una energía de chafarderío, porque está hablando a lo mejor que hay alguien a tu alrededor que pasa en sigilo, sin que te enteres, sin que lo veas, ¿ok? Pero yo creo que esto tú ya te lo conoces, es como que te da igual. Puede haber alguien a tu alrededor que está curioseando, que quiere saber qué hace Cáncer, que dice, que se cuenta, pero es una energía chiquitina, es una energía chiquitina, al fin y al cabo a ti te ha quedado la energía de reina, es más que esto, por lo tanto, yo no veo que te vaya a agobiar tu día, ¿ok? Con la carta de 5 de oros, en este día de hoy es como que no te vas a sentir, yo te digo lo que veo, ¿vale? Y ahora te explico una cosa que te va a gustar mucho. Que puede que no te sientas muy segura a la hora de arriesgarte en una situación, para que haya alguien que te dice, mira, que no sé, que te vengo con una oferta así, con una idea así, tú deja que me lo piense. Obvio, no te vas a decir, vale, va, deja que me lo piense, necesito averiguar más, necesito saber algo más, con el fin de que me quede yo a gusto y tranquilo. La carta de 5 de oros, que tiene que ver con el dinero, con la seguridad que ese dinero le aporta a uno, ¿no? Que va a decir aquí a alguien, no, que eso da igual, no da igual, porque tú cuando ya tienes, vamos a decir, tus cosas cubiertas, vale, energía que te queda a la hora de dedicarle a algo más. Mira, signo de Cáncer, lo que te quería contar, es verdad que mucha gente de Cáncer, y más la gente que tiene su casa número 1 en el signo de Cáncer, viene pues con la economía un poquito asiasa, ¿vale? Yo no digo que mal, pero vamos a decir asiasa, como que ha bajado el ritmo o tuviste muchos gastos. Yo estoy viendo que en estos últimos días, en estos días que vivimos, para la gente que tiene su casa número 1 en Cáncer, hace dos días atrás que yo estaba haciendo pues todo el estudio eso y digo, pero ¿por qué gasta tanto? O sea, que cada uno haga lo que quiera, pero que vienen unos gastos que
Nadie tiene esos gastos, o sea, una cosa de repente y de golpe, quizá pues son cosas que tienes que arreglar, pero se está viendo como alguien aquí está quitando para algunos. Bueno, ya sea una cosa u otra, signo de Cáncer que tienes que empezar ya a reorganizarlo, porque por allá el 19 de marzo, te vuelvo a decir, de marzo no, disculpa, de abril, por allá el 19 de abril, créeme, todo lo que perdiste o todo lo que se retuvo, ¡buah!, va a fluir con una energía espectacular. Y para la gente, como te quedó el 5 de oros, ese miedo al riesgo, yo te digo, bueno, esto es general, pero lo que dice la carta natal de la gente que tiene su casa 1 en el signo de Cáncer, lánzate, te vas a forrar, no, lo siguiente, te va a gustar, haces lo que te gusta, vas a estar aquí haciendo algo con mucha alegría, con mucha curiosidad. Vas a ver cómo realmente pueden haber ríos de bendiciones a tu alrededor y de mucha abundancia. Claramente hay que estudiarse el mercado antes, o estudiarse esa carrera que quieres hacer, o esa web que quieres abrir, o lo que sea, pero que créeme que al final sí que te va a dar buenas ganancias. Vamos allá, signo de Cáncer, empezamos. El avalón que te ha quedado es esto, te está diciendo que honres la magia de la tierra, ¿vale? A lo mejor de tu tierra natal, a lo mejor de tu cultura, honrarlo, sencillamente pues acordarte de ello, hacer algún ritual, como si es, por ejemplo, si es una comida, si es un té. Un ritual es lo que hacemos muchas veces así seguidas, no hace falta que sea algo de magia. Te está diciendo pues que seas aliado de los amigos de la naturaleza, y que seas amigo de la naturaleza, que asistas en la recreación de la madre tierra, ¿vale? Por lo tanto, en este día de hoy, si puedes, que te permitas ese paseíto, que te permitas ir a dar una vuelta con tu mascota, tú solo, con tus hijos, que si tú tienes una planta, que la cuides en este día de hoy, que le vamos a decir que sus hojas, que cojas un algodón, que empieces a limpiar sus hojas, pero con cierta detención, que le dediques un rato. Eso es un ritual, ¿ok? Que necesita de su tiempo, de su atención, y es una cosa que claramente, si hay una maceta ahí, hay que cuidarla. Pues que lo hagas, porque realmente es como que te va a elevar las energías muchísimo, y como quizá necesitas ese plus de energía. A lo mejor todo está a tu alrededor bien, pero yo estoy un poco, me siento pesado. El eclipse, vamos a decir que es el eclipse. Si te ha resonado esta lectura, signo de Cáncer, te invito a que le des a like y a suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Cáncer.